Y allí sentados, vamos a encomendarnos una vez más al Señor para la exposición de la palabra en esta mañana. Gracias, Señor, damos una vez más por tu palabra. Señor, solamente de la Biblia se ha dicho, y tú lo has dicho, que es viva y eficaz, es decir, tu palabra escrita. También, Señor, sabemos que nuestro pecado tan engañoso, aún en nosotros tu pueblo, nos tapona los oídos, recubre como grasa nuestro corazón. Pero gracias damos a ti por Jesucristo, que la depravación total en nosotros está dando marcha atrás. Y este remanente de pecado, Señor, todavía podría afectarnos en esta mañana para oír tu voz. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quiero que nos ubiquemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, y allí estaremos considerando la palabra de esta mañana. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 23. Quiero que lo leamos al unísono. Lucas 9:23. Leámoslo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ciertamente, hermanos, esta es una de las secciones bíblicas muy conocidas por el pueblo de Dios, por nosotros, por la iglesia. Sabemos que es un pasaje que habla del alto costo que implica seguir a Cristo, el alto costo del discipulado. Sin embargo, noto con preocupación, hermanos, y lo digo por mí primero, no por ustedes, por mí. A pesar de ser un pasaje tan conocido, tal vez sea uno de los pasajes más violados. A veces, el problema de los pasajes famosos es que llegan muy bien a la memoria, pero no permean el ser entero del creyente. Tengamos cuidado con los pasajes que más se memorizan por ser populares, que no pierdan su sentido vivo y eficaz en nuestras vidas. Este es uno, el alto costo del discipulado. Y ciertamente, hermanos, este pasaje arremete contra el yo. Y quiero que hoy, hermanos, veamos las implicaciones de ese yo, que es un oponente de Cristo bajo la piel de un cristiano. Por supuesto que todo ser humano tiene un yo, pero me refiero al yo del cristiano, al yo suyo, al yo mío. El yo que se opone a Cristo y que vive bajo la piel cristiana, vive bajo nuestra piel. Y antes de llegar a analizar el verso 23, permítame contextualizar brevemente algunas cosas. Miremos unos versos atrás, ¿por qué el Señor Jesús llegó a este punto de hablar del alto costo de seguirlo? Miremos el verso 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Entonces respondiendo Pedro dijo, eres el Cristo de Dios. Notamos en el contexto entonces que para que Jesús llegara a explicar el alto costo de seguirlo, primero lo que vemos es que es necesario, antes de seguirlo, saber quién es aquel a quien se va a seguir. Importante, básico, esencial. Antes de seguir a alguien, es importante saber quién es ese alguien a quien se va a seguir. Hay una declaración preciosa aquí. Ese alguien es el Cristo de Dios. Hermanos, hoy no es el tema para hablar del Cristo de Dios, pero hay muchas cosas que decir de esa sencilla expresión de Pedro, el Cristo de Dios. Lo único que por el tiempo y porque no es el tema de hoy quisiera decir de la expresión del Cristo de Dios es que es una expresión tan similar a Cristo mismo, tan humana y tan divina como Cristo. El Cristo de Dios es una expresión tan humana porque es sencilla. El Cristo de Dios parece una expresión tan humilde, tan sencilla, tan corta, es una expresión tan básica, pero a la vez es una expresión divina. El Cristo de Dios es una expresión, hermanos, que comunica cosas que ustedes y yo todavía no alcanzamos a entender. El Cristo de Dios es una expresión que comunica gloria, verdad, santidad, salvación, redención, grandeza, soberanía, juicio. Tantas cosas están implicadas en esa expresión, el Cristo de Dios. Mateo nos dijo en el pasaje homólogo a este que fue no carne y sangre, sino Dios quien reveló a Pedro y a los apóstoles que Jesús era el Cristo de Dios. Hermanos, confío que todos aquí entendemos lo básico que es la expresión del Cristo de Dios. Confío que al llegar al verso 23, todos tenemos conciencia de que estamos siguiendo al Cristo de Dios. Y luego vienen los versos 21 al 23. Una vez que se sabe quién es al que se va a seguir, ahora será importante saber cómo seguirlo, ¿verdad? Ya se sabe que a quien se va a seguir es el Cristo de Dios, pero ¿cómo seguir al Cristo de Dios? Una cosa es seguir a Elías, otra cosa es seguir a un Jeremías, otra cosa es seguir a alguno de los profetas antiguos, pero algo muy diferente es seguir al que es el Cristo de Dios. Por eso el verso 21 al 23. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y entonces ahí, una vez que se sabe quién es el que está siendo seguido, el cómo seguirlo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, del 21 al 23, esta sección se trata de la coherencia que debe haber entre el seguido y la forma en que se le sigue. Se trata de correspondencia. Se trata de entender quién es el seguido y se trata de entender que la manera en que le seguimos debe corresponder con quién es el que se está siguiendo. Si el que se sigue es Elías, pues el seguimiento tendrá que reflejar que se sigue a Elías. Pero si es el Cristo de Dios al que se va a seguir, el seguimiento, la forma en que se le sigue, tiene que reflejar que en verdad es el Cristo de Dios. Por eso, primero el Señor se ha asegurado de dejarnos a nosotros, la iglesia, en claro con estos textos, que primero tenemos que entender que el que seguimos no es Jeremías, no es Elías, no es Andrés,
es el Cristo de Dios. Y el Cristo de Dios no dejó a la imaginación de cada quien cómo seguirlo, como creo que presuponen muchos hoy. Cada quien dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Cristo a mi forma. Pero lo que vemos en estos pasajes, hermanos, es que Cristo no dejó a la imaginación de la gente cómo seguirlo. Y hermanos, tampoco dejó a la imaginación de las personas cómo adorarlo. Él ha sido muy claro y contundente. Así que mis hermanos, es muy sorprendente que en el verso 21 el Señor les diga, ustedes saben que soy el Cristo de Dios, pero a nadie le digan esto. Uno creería que debería ser lo contrario, ¿no? Que el Señor dijera, bueno, lo saben, vayan, anúncielo a los cuatro vientos. Pero les dice, no se lo digan a nadie. Una referencia un poco difícil de entender a la luz de lo que implica saber quién es el Cristo de Dios y querer comunicarlo al mundo. Pero hay razones, hermanos, implícitas en este pasaje por qué el Señor Jesús no quiere que sus discípulos en ese momento en particular vayan a decir que Él es el Cristo de Dios. Primera, porque si los discípulos en este momento van a comunicar que Jesús es el Cristo de Dios, van a llevar un mensaje incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque el verso 22 dice que faltaba lo mejor de su obra, el sufrimiento. El mensaje completo de un seguidor de Cristo implica el sufrimiento. Y hermanos, tengamos esto muy presente. No se puede hablar de vida cristiana sin sufrimiento. Sería un mensaje incompleto. Por eso el Señor Jesús les dice a ellos, no digan de eso nada. El día, y estoy leyendo entre líneas, el día en que ustedes vayan a comunicar que yo soy el Cristo de Dios, lleven un mensaje completo que implique sufrimiento. Cristo todavía no había padecido. La otra razón es que estos discípulos todavía no tenían el poder para hacerlo. El Espíritu Santo no había venido de forma especial. Estaba en ellos, pero no de forma especial para comunicarle al mundo ese mensaje. Tercera razón, no estaban preparados. Y el verso 23 nos dice que no estaban preparados, porque primero tenían que entender que seguir a Cristo no se trata de salir al mundo a decir, Él es el Cristo de Dios, sino que la marca en el mundo de un discípulo de Cristo es que lleva en su vida el reflejo de la imagen de Cristo en detrimento de Él mismo. Y eso es sufrimiento. Estos discípulos no están listos, son creyentes auténticos, pero no están listos todavía para entender lo que significa seguir a Cristo. Lo están aprendiendo. Por eso, mis hermanos, acompáñenme a ver una referencia interesante en Marcos capítulo 1. Y dejen su cinta allí en Lucas 9, pues volveremos allí. En en Marcos capítulo 1, versículo 17, noten el llamado que Jesús hace a sus discípulos. Les dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El llamado es doble, si ustedes lo notaron. El llamado es doble. El llamado no es a que sean pescadores de hombres solamente, sino que el llamado primero es, vengan en pos de mí. Ese es el llamado. Y después, haré que seáis pescadores de hombres. Lo que implica, hermanos, que no se puede ser testigo de Cristo a no ser que primero se haya aprendido a caminar detrás de Él.
Es clara la relación, ¿no? El llamado es: venid en pos de mí. Es decir, vengan y aprendan de mí. Vengan y me siguen. Caminen conmigo y luego haré que sean testigos. Volvemos a Lucas 9 y eso es lo que vemos. Así que, hermanos, con esta contextualización, entremos a ver este tema. El yo, un oponente de Cristo bajo la piel de un cristiano. Un oponente de Cristo bajo la piel de un cristiano. Y con esto, hermanos, no quiero darme a malas interpretaciones. Con esto no quiero decir que el creyente es un adversario de Cristo. Lo que quiero decir, hermanos, es que en el creyente hay algo todavía muy peligroso que si no lo atendemos terminará con dañar nuestra carrera en la vida cristiana. Y se llama, o le podemos llamar, el yo. Hay 3 propósitos, hermanos, que quiero lograr con esta enseñanza en esta mañana. El primero es que hoy a usted y a mí nos aterre positivamente. Que nos aterre positivamente el señorío de Cristo. Tengo otro propósito con esta enseñanza en esta mañana y es que hoy, hermanos, abandonemos hábitos pecaminosos que hemos cuajado por meses o por años. Que hoy desechemos aspectos de nuestra personalidad que se han opuesto al señorío de Cristo y que aún hoy, hermanos, detectemos cuántas cosas buenas en nuestra vida están siendo un tropiezo. Y mi tercer propósito a través de esta enseñanza en esta mañana, hermanos, es que hoy hagamos el firme propósito de seguir a Cristo aunque nos desangremos a nosotros mismos. Cristo y el yo no pueden caminar juntos. Cristo y el yo no pueden ir por un mismo camino, hermanos. Tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, el Señor nos ha enseñado aquí cómo seguirlo a Él y cómo desangrar el yo. Las 2 cosas. Si el Señor nos hubiera enseñado solo cómo seguirlo y no hubiese hecho mención de desangrar a la vez nuestro yo, entonces el yo no tendría ningún problema. Pero lo que el Señor nos está diciendo es: o caminas conmigo o vas con tu yo. Pero no pueden ir Cristo y yo en el mismo camino. El que no es conmigo, contra mí es, y en esto, hermanos, no encontramos término medio. O se está con Él, o no se está con Él, pero no se puede estar con Él a medias. Así que quiero que miremos en el verso 23 las 3 acciones que el Señor Jesús nos enseñó para seguirlo a Él y desangrar el yo. Y espero, hermanos, poder comunicarme adecuadamente acerca de qué es ese yo a lo largo de este verso 23. La primera acción que vemos en el verso 23, entonces, la vemos ahí cuando el Señor dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primera acción contra el yo, que es un oponente debajo de la piel de esos discípulos y debajo de su piel y de la mía. Así que, hermanos, el yo como oponente de Cristo debe ser negado. ¿En dónde aparece el yo en esa expresión? Allí donde dice así mismo, ahí aparece el yo. Así mismo. Del griego eutos, donde sale nuestra palabra auto. Autoproclamarse, autoglorificarse. Ahí está el yo. Niéguese a sí mismo. Así mismo, ahí está el yo. Así que la primera acción que el Señor nos manda es que el yo como oponente de Cristo debe ser negado. Interesantemente, hermanos, la palabra negar aquí, niéguese,
es la misma que Pedro, o se usa en la Biblia, de cuando Pedro negó al Señor Jesucristo. Y me gusta tomarlo de referencia porque básicamente hay que negar al yo tan insistentemente como Pedro negó a Cristo. ¿En qué consistió la negación de Pedro a Cristo? En decir, no lo conozco, no tengo relación con Él, no sé quién es Él, no tengo compañerismo con Él, no he compartido con Él. Todas esas ideas están implícitas en el negarse. Es como decirse a uno mismo, Andrés, no te conozco, no tengo comunión contigo, no me molestes, no sé nada de ti, no tengo nada que ver contigo. A ese punto se coloca la negación de uno mismo. Ahora, 3 acciones les dije. Primera, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz cada día. Y tercero, sígame. No quiero, hermanos, que veamos estas 3 acciones como sucesivas. Como si el Señor estuviera diciendo, paso 1, cuando completes el paso 1, vas al paso 2, cuando completes paso 1 y 2, pasas al 3. No. Veámoslas como acciones paralelas que se mueven juntas. Es decir, a la vez que hay que negarnos a nosotros mismos, a la vez misma hay que tomar la cruz, a la vez misma hay que seguirlo. Son 3 acciones paralelas, no son sucesivas, sino paralelas. Pero por cuestiones de la exposición tenemos que verlas una tras la otra, pero son acciones paralelas, se mueven juntas mientras seguimos a Cristo. Vamos entonces a entrar un poco en el asunto del negar. Ahora, hermanos, ese negarse a sí mismo primero describe un propósito interno de corazón, es la meta. El negarse a sí mismo, aunque es una acción, no es una acción externa, es una acción interna. La acción externa, ¿dónde está? En el tome su cruz cada día. Pero el niéguese a sí mismo es una acción interna, es decir, es un propósito. Jesús le está diciendo a los discípulos, planeen, pongan en su mente, en su corazón, la meta de negarse a sí mismos. Es lo primero que hay que hacer. Hermanos amados, ustedes no tomarán acciones contra el yo, ni yo tomaré acciones contra el yo, hasta que primero no pongamos esa meta en el corazón. Por eso el niéguese a sí mismo es una acción pero interna, no externa. La externa es, tome su cruz, pero la interna es, haz el propósito y ten la meta de negarte a ti mismo. El Señor está diciendo, antes de tomar acciones, resuelve negarte. Resuelve afirmar que no te conoces a ti mismo. Yo que entiendo de esas palabras, hermanos, entiendo que esto hay que tomárnoslo con una seriedad máxima. Entiendo que es levantarse cada día y que una de las primeras cosas que hay que pensar es o Cristo o yo. O Cristo o yo. Y cuando soy yo, generalmente es un día que no oramos, ni estamos en comunión con el Señor. Es una decisión diaria. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de oponente es el yo? ¿Qué tipo de oponente es el yo? Pues eso toca deducirlo de las acciones que toca tomar contra él. Por ejemplo, si el yo fuera alguien de quien se nos dice, evítalo, pues sería peligroso, pero no de tanto cuidado, ¿verdad? Pero si es un oponente el que se nos dice, niéguelo y mátelo, es porque ciertamente el yo es un enemigo peligroso de mucho cuidado. O sea, por las acciones que se nos mandan a hacer, deducimos qué tipo de oponente es el yo. Y entonces, hermanos, será preciso que en esta mañana entendamos exactamente qué es el yo. Puede haber mucha confusión al respecto.
Hermanos, el yo es el sumario de tres cosas. Y quiero que no se nos olvide esto. El yo es el sumario de tres cosas. Primero, el yo es el sumario de nuestros hábitos pecaminosos. El yo es el sumario de nuestros hábitos pecaminosos. Es decir, hermanos, deseos pecaminosos que tienen fuerza en nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado por meses y años a satisfacerlos. Con el paso del tiempo y también como respuesta a diferentes experiencias de la vida. Entonces, el yo es el sumario de tres cosas. Primero, es el sumario de nuestros hábitos pecaminosos. Así que cuando Jesús dijo, niéguese a sí mismo, en un sentido está diciendo, niéguese a esos deseos pecaminosos que en ti tienen fuerza. De hecho, a todos, pero hay deseos pecaminosos en nuestra vida que se han vuelto hábitos por una continua satisfacción de los mismos. Y hermanos, cada uno de nosotros debemos y podemos identificar cuáles son esos hábitos pecaminosos que se han vuelto hábitos porque hemos venido satisfaciendo deseos por meses y por años. Esto, hermanos, no nos dejará seguir a Cristo. Téngalo muy en cuenta. Yo y el Cristo no pueden caminar por el mismo camino, mis hermanos. Y por eso es tan importante que ustedes y yo detectemos cuáles son los hábitos pecaminosos en nuestra vida por causa de haber satisfecho deseos por meses y por años que están siendo un palo en la rueda de nuestra vida cristiana. Y que nos mantienen ahí y no hemos podido avanzar por ello. Por ejemplo, hay personas creyentes habituadas al enojo, a la ira, a la violencia, al mal genio, tal vez porque se acostumbraron a satisfacer ese deseo pecaminoso que es el enojo, aparece dentro de los deseos de la carne, la ira. Tal vez por una crianza cruel. ¿Ven cómo hay hábitos en nuestra vida que son consecuencia de satisfacer deseos pecaminosos en respuesta a experiencias de la vida? Y hay creyentes, y podríamos, hermanos, ser personas que estamos habituados al enojo, al mal genio, a la ira, porque así nos criaron. Y creemos que tenemos el derecho, porque así nos criaron, de seguir siendo así toda la vida, cuando la Biblia muestra que el enojo, la amargura, la ira, el mal genio son obras de la carne. Así que, amado hermano y hermana, usted y yo tenemos que hacer un trabajo serio. Porque entonces no podemos estar diciendo, yo soy mal geniado porque soy así. Pero si tú compruebas que el mal genio está condenado como pecaminoso, entonces no estás obligado a eso. Pero en cambio eres así porque has estado satisfaciendo ese corrupto deseo por meses y por años. Y ya tenemos que parar. Hay personas habituadas a los celos en todas las relaciones, con amigos, con el cónyuge. En todas las relaciones, personas habituadas a los celos, a esos celos enfermizos. Tal vez porque en el pasado lo rechazaron, porque sufrieron una traición, qué sé yo. Y podríamos estar habituados a los celos. Pero si comprobamos que los celos son pecaminosos, entonces no podemos salir con la excusa de que así somos, porque así somos. Es nuestro yo, pero no es viable para seguir a Cristo. Y tenemos que tomar acciones entonces. Hay personas habituadas a impurezas sexuales, tal vez porque a temprana edad tuvieron noviazgos, tal vez porque a temprana edad tuvieron relaciones sexuales, tal vez porque a temprana edad se acostumbraron a la pornografía, y siguen con esos hábitos por años y por años y por años, tanto que ya son parte de su vida,
Pero si la Escritura dice que eso es pecado, entonces habrá que hacer algo. Hermanos, el yo y el Cristo no pueden ir por el mismo camino. Y el yo implica también los hábitos pecaminosos. Hay personas habituadas a las groserías. Aún cristianos estoy hablando. Cualquier cosa que pasa, una grosería. ¿Por qué? Tal vez porque en su niñez eso fue lo que escucharon en su casa. Pero en Cristo estamos obligados entonces a traer los lastres del pasado para venir a seguir así a Cristo. Lo que Cristo está diciendo es, no, si ustedes me siguen, desángrense a ustedes mismos. Así que el yo y Cristo no pueden ir por el mismo camino. Hermanos, estos hábitos pecaminosos son peligrosos, se van desarrollando con el tiempo a través de satisfacer deseos de nuestra carne y se vuelven un lastre cuando llegamos a Cristo. Todos, sin excepción, tenemos que reconocer que hay hábitos pecaminosos en nuestras vidas. Todos, sin excepción. Y todos tenemos que tomar acciones contundentes al punto de decir, te niego. No eres parte de mi vida. No te conozco, hábito pecaminoso. Enojo, no te conozco. Lascivia, no sé quién eres. Mal genio, no tengo comunión contigo. Mentiras, jamás se han dado contigo. A ese nivel es el discipulado, hermanos. Y como el Señor sabe que esto no es de un día, dijo, tome su cruz cada día. Es de toda la vida. Es el alto costo del discipulado. Pero hermanos, el yo no es solamente los hábitos pecaminosos. El yo también es el sumario. Escúcheme bien, hermano. El sumario de aspectos de nuestra personalidad. Hay que hacer una diferencia entre hábitos pecaminosos y la personalidad. Es el sumario de aspectos de nuestra personalidad en tanto que estos aspectos se opongan al señorío de Cristo. Es el sumario de nuestra personalidad en tanto que aspectos de nuestra personalidad se opongan al señorío de Cristo. Hermanos, no todo en la personalidad es malo. No me malinterpreten. Estoy diciendo que el yo implica también aspectos de la personalidad en tanto que se opongan al señorío de Cristo. Hay una diferencia con los hábitos pecaminosos en estos aspectos de la personalidad. Me explico. Hay cosas de nuestra personalidad como convicciones, códigos personales. Todos tenemos códigos personales. Yo siempre hago las cosas así, esa es mi personalidad, yo soy asá. ¿Me hago entender? No estamos hablando de hábitos pecaminosos ahora, sino aspectos de nuestra personalidad que se van forjando con el tiempo, construcciones personales que se vuelven nuestra marca registrada personal, distintiva, ese soy yo, pero muchos de esos aspectos de nuestra personalidad se están oponiendo al señorío de Cristo. Entonces es cuando nuestra marca individual de lo que somos, nuestra personalidad, se erige como un yo, como un señor yo, y se opone al señorío de Cristo. Ejemplo. Hay creyentes, por ejemplo, que en su paso por la universidad se convencen del evolucionismo y pueden adorar al Señor y a la vez sostener el evolucionismo. No sé cómo es esas dos cosas, pero hay creyentes que no ven la diferencia, pero es su personalidad. No, yo amo al Señor, Él es bueno, pero no veo por qué no se puede reconciliar el Señor con la ciencia y el evolucionismo. ¿Ven? Aspectos de nuestra personalidad
cosas que vamos formando en nosotros, ciertas convicciones que sin embargo se oponen al señorío de Cristo. Otro ejemplo, el desorden como un código personal. Hay personas que dicen, yo conozco mi orden en mi desorden. Si usted me altera mi desorden, me cambia las cosas y me confunde. Hay personas que tienen sus códigos personales, está muy bien. El asunto es cuando el desorden entonces, como un código personal, se me vuelve una marca registrada y ni Cristo tiene derecho a venir a traer orden a mi vida. Interesantemente, hemos notado cómo personas desorganizadas en su vida, en cómo administran las finanzas, en la manera en que manejan su cuarto, su ropa y todo, llegan a Cristo y se vuelven ordenados. Algo pasa realmente con la gracia en las personas desorganizadas. Pero hay personas que ni siquiera Cristo puede entrar en su desorden. ¿Ven? Aspectos de la personalidad que también se oponen al señorío de Cristo. Pero también, ¿qué tal un perfeccionismo crónico, intransigente e inflexible? Es mi marca personal. Yo soy perfeccionista y quiero que todos sean así. El perfeccionismo también puede ser, en el otro extremo, una marca de la personalidad que se opone a Cristo. Imagínense ustedes, por ejemplo, un esposo perfeccionista, pero intransigente e inflexible. Que se case con una esposa con luchas con el orden. Puede hasta haber un divorcio por eso. Han habido casos. Porque el hombre es tan inflexible que ni siquiera el señorío de Cristo tiene cabida para el amor, para la paciencia, para el aguantar. Bueno, mi esposa es desordenada, pero vamos a soportar, vamos a enseñarle. No, intransigentes. ¿Ven cómo hay marcas de la personalidad que incluso se pueden oponer al señorío de Cristo? Y se piensa que si se deja esas marcas de la personalidad, se deja de ser uno mismo, ¿cierto? No, es que yo soy así. Por eso, hermanos, el yo de nuestra personalidad tiene sus propias expresiones. Por ejemplo, yo soy así. A pesar de que se está desobedeciendo al Señor, pero a veces decimos, yo soy así. O así me enseñaron, así me quedaré. Marcas de la personalidad. Así me criaron. No estoy de acuerdo con eso. Así me conocieron, así me aguantan. Soy libre de, tengo derecho a, no me importa qué, y expresiones similares. Cuidado. Si esas cosas de tu personalidad y de la mía se oponen al señorío de Cristo y no permiten el ingreso y el influjo del amor, de la gracia, de la justicia, de la verdad, entonces el Señor dijo, niegue su personalidad. Entonces, hábitos pecaminosos, el sumario de hábitos pecaminosos, pero también el sumario de aspectos de nuestra personalidad. Ahora, hermanos, por favor, no confundamos, quiero ser claro con esto. Dos aspectos que se presentan en la personalidad, no los confundamos. Una cosa es individualidad, otra cosa es individualismo. No confundamos esas dos cosas, hermanos. La individualidad es buena. ¿La individualidad qué es? La individualidad es esa identidad única que el Señor nos dio por ser criaturas de Él y a través de las cuales Dios edifica a su iglesia. No todos tenemos los mismos dones ni las mismas habilidades. ¿Por qué? Porque en la diversidad Dios edifica a su pueblo, por eso nos dio una individualidad. Pero el individualismo es otra cosa que se desarrolla también en la personalidad y tiene que ver con la construcción aberrante de nuestra personalidad
con el propósito de obtener ganancias para mí, crédito para mí, aun cuando pase por encima de otros. Eso es el individualismo. La individualidad es reconocer que yo soy un ser único como criatura de Dios y que hay cosas de las que Dios me dotó a través de las cuales voy a ser de provecho para los demás. ¿Notan la diferencia entre la individualidad y el individualismo? Aquí no estamos hablando de negar la individualidad. Estamos hablando de negar el individualismo. Esa marca personal registrada de nuestra identidad. Esa construcción aberrante de nuestra personalidad que nos hace pasar por encima de los demás hasta del señorío de Cristo, porque es nuestra marca personal, es la manera en que yo hablo, es la manera en que me visto, es mi marca personal, y allí Cristo ni siquiera puede entrar con su señorío. Pues si eso está pasando en nuestras vidas, no estamos siguiendo a Cristo. El yo y Cristo no pueden ir por el mismo camino. Ahora, hermanos, no hay nada malo con tener códigos personales, estándares personales. Algunos hermanos pueden ser muy ordenados, otros no tan ordenados. Algunos pueden tener unas tradiciones extrañas, otros son antitradiciones. No hay nada malo en esos aspectos de nuestra personalidad, costumbres, tradiciones, códigos personales, estándares personales, siempre y cuando no se opongan al señorío de Cristo. Cuidado. Y tercero, ¿qué más es el yo? El yo también es el sumario de nuestras buenas cosas, de nuestras buenas posesiones, de nuestras buenas pertenencias que sin embargo a veces nos distraen de la sincera fidelidad a Cristo. Noten cómo incluso el yo implica buenas cosas. Para darles un ejemplo de los evangelios, ¿recuerdan la gran boda a la que el rey invitó a muchos? ¿Se acuerdan 3 excusas que hubo a esa invitación? Unos muy gentiles dijeron: Señor, empecé a trabajar, no puedo ir. Otro: Señor, me casé, no puedo ir. Y otro: Señor, compré una casa, no puedo ir. ¿La familia es mala? No. ¿Tener casa es malo? De ninguna manera. ¿Trabajar es malo? Por supuesto que no. Pero aún las buenas cosas, aún los buenos dones de Dios, en algún momento se nos pueden volver un peso insoportable. La familia no es mala, pero si la familia me lleva a hacer cosas contra Cristo, entonces o sigo a mi yo o sigo a Cristo. Pero la familia no es mala. Pero si mi amor por mi familia me lleva a traicionar a Cristo, entonces no puedo decir que soy un seguidor de Cristo. ¿El trabajo es malo? No, es ordenado por el Señor. Pero si el trabajo se me vuelve una obsesión y me lleva a hacer cosas contra el señorío de Cristo, entonces ya no estoy caminando en pos de Cristo. Una posesión, una pertenencia, si se me vuelve mi obsesión al punto de que ya no contemplo el señorío de Cristo en mi vida, entonces, hermanos, es el yo gobernando. Noten, hermanos, entonces como el yo es hábitos pecaminosos, el sumario de hábitos pecaminosos. Es el sumario de nuestra personalidad, aspecto de nuestra personalidad, y es el sumario de nuestras buenas cosas, con la característica de que todas se oponen al señorío de Cristo. El yo es un opositor de Cristo bajo la piel cristiana, hermanos. Así que, hermanos, en palabras sintéticas, el yo es todo aquello en nuestras vidas que se opone al señorío y a la voluntad de Cristo. Hábitos,
pecaminosos, aspectos de nuestra personalidad y aún buenas posesiones, buenas pertenencias, buenos dones del Señor. Si estos en algún momento nos impiden seguir fielmente a Cristo. Así que el mandato contra el yo es repudiarlo, hacer de cuenta que no lo conocemos, que no conocemos esos hábitos pecaminosos, que no conocemos esos aspectos de nuestra personalidad y que no tenemos esas cosas que nos están desviando de la verdadera fidelidad a Cristo y de someternos a su señorío. Eso es negar el yo, es proponernos negar todo aquello en nuestros hábitos, todo aquello en nuestra personalidad, en nuestras posesiones, pertenencias y buenas cosas que están oponiéndose al señorío de Cristo. Y ustedes y yo sabemos qué cosas de nuestra personalidad, de nuestros hábitos y de las buenas cosas que tenemos están rebelándose contra Cristo. Hermanos, déjenme darle una ilustración de cómo es el yo. Hagan de cuenta que el yo es alguien que se está ahogando. El yo es una persona que se está ahogando. Ese es el yo. Y que nosotros en Cristo somos una persona al lado que intentamos redimir a ese yo. Las personas que han vivido esta experiencia saben que ese yo que se está ahogando, en su desespero, ¿qué intentará hacer con el que intenta salvarlo? Ahogarlo para salvarse él. Ese es el yo en nuestra vida, hermanos. Es el Andrés que está ahogándose por la gracia de Dios. Y el yo está tratando de redimirlo, negándolo. Pero ese yo, una vez me agarra, intentará salvarse él y ahogarme a mí. Porque Cristo y el yo no pueden ir juntos. El yo está muriendo lentamente, pero no está satisfecho e intentará gobernar. Intentará recuperar el control perdido por la gracia de Dios. Y si usted y yo no lo negamos, nos ahogará. Es un enemigo peligroso. Así que, hermanos, el mayor problema de nuestras vidas no son los otros. Equivocadamente pensamos que el mayor problema de nuestras vidas son el vecino, el hermano en la fe, mi cónyuge, mis hijos, mis padres. Siempre echamos la culpa a los otros. Hermanos, nuestro mayor problema somos nosotros mismos. Concentremos ahí el trabajo fuerte. El mayor problema no es el hermano en la iglesia, no es el pastor, no es el hermano en la fe, no es el vecino, no es mi padre, no es mi madre, mis hijos, mi cónyuge. No, el problema somos nosotros, siempre. Hermano, considera esto en todo conflicto. Tú eres el problema siempre. Tú eres, no los otros. Ni siquiera el que te ofendió. Tú eres el problema. Un problema se alarga porque dos egos pelean. Pero si uno deja de pelear, se acabó el problema. El problema siempre es uno, el yo. Déjeme leerle un curioso escrito de un cínico que se puso a considerar toda la maldad que hay en el mundo. Y un día se sentó para poner en papel sus conclusiones. Miren lo que escribió. Una vez me arañó un gato. Ya no quiero saber nada de los gatos. Un vendedor ambulante me engañó. No quiero saber nada de vendedores ambulantes. También me mordió un perro. No quiero saber nada de los perros. Una maestra me avergonzó en público. Ya no confío en los maestros. El pastor de mi iglesia dijo una mentira. Ya no voy más a la iglesia. Una mujer rechazó mi amor. Ya no me interesan las mujeres. Un policía me hizo una multa. No quiero saber de la policía. Un extranjero se aprovechó de mí. No quiero trato con los extranjeros. Un abogado me llevó a juicio. No confío en ningún abogado.
Un juez defraudó a un amigo mío. Tampoco confío en los jueces. Un amigo habló mal de mí. Ya no quiero amigos. Pero un buen día el diablo me contó lo que yo sí quería oír, que soy perfecto, que tengo mis derechos y que debo hacer lo que yo quiera. Creí todo lo que me contó y me aferré a él. Ahora soy la persona más desgraciada, amargada y miserable del mundo. Hermanos, esto trae el yo, desgracia. El yo nos deja solos al final, envueltos en un mar de pecado, solos. Seguir a Cristo nos trae abundancia, vida al final. Aumenta nuestros amigos, nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestra vitalidad. Reconstruye nuestros hogares. El yo nos deja solos, desgraciados, como este cínico que escribió esto. Ahora, hermanos, no solo niéguese a sí mismo, sino que dice la Biblia. Tome su cruz cada día. Esa es la segunda acción. Recuerden, no sucesiva, sino paralela. A la vez que tenemos el propósito de negarnos, ya sabemos que es el yo, a la vez vamos tomando la cruz cada día, ¿cierto? Así que, hermanos, quien quiera seguir a Cristo debe practicar algo que he denominado el desangramiento. En otras palabras, a Cristo solo lo siguen personas desangradas. Nadie que esté intacto en sí mismo alcanzará la vida eterna. Pero solo los que lleguen al final desangrados habrán mostrado que en verdad la gracia de Dios se manifestó en sus vidas. El desangramiento es el camino normal del cristiano. Es crucificarse y dejar que la sangre corra, mientras nos duele no satisfacer los deseos pecaminosos, mientras nos duele no acceder a nuestra personalidad, mientras nos duele aún negarnos a ciertas cosas buenas, porque se nos están volviendo un problema contra el señorío de Cristo. Allí crucificado. Y el crucificado, saben ustedes que no puede mover ni manos ni pies. No puede hacer nada. Solo está viendo cómo se desangra, porque tiene esperanza de que va a resucitar al tercer día. Esa es la vida de un cristiano. Ver cómo se desangra su yo, porque tiene la esperanza de que al tercer día resucitará con Cristo. O se quita los clavos y actúa en su yo. Pero no hay posibilidad neutra. No hay algo como una mano clavada y la otra suelta haciendo de todo. No hay como un pie clavado y el otro haciendo. Es crucifixión. Tome su cruz. Dese por crucificado. Ahora, hermanos, me llama la atención el su. Note que no dice tome la cruz, sino dice tome su. ¿Por qué es ilustrativo? ¿Por qué es importante ese su? Porque su significa que aunque todo seguidor de Cristo tiene una batalla que dar contra sus hábitos pecaminosos, contra su personalidad, contra las cosas buenas que le alejan de Cristo, cada uno dará esa batalla de manera particular. Hermanos, mis luchas no son las mismas suyas, las suyas no son las mismas mías y las de ustedes, entre ustedes, no son las mismas. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los hábitos pecaminosos que se han forjado en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los aspectos de nuestra personalidad que riñen contra el señorío de Cristo, y cada uno de nosotros sabemos cuáles son esas cosas que, aunque son buenas, a veces generan pesos indebidos en nuestra vida que nos alejan de Cristo. Ustedes y yo lo sabemos, hermanos, pero sabemos que no es en todos la misma batalla. ¿Verdad, hermanos? Aunque todos debemos desangrarnos, no todos lo haremos
por la misma vía. Cada uno tiene que librar una lucha en particular. Así que, hermanos, hábitos pecaminosos, rasgos de la personalidad, cosas buenas que se están oponiendo a Cristo, a su señorío, a su voluntad, a su palabra, de maneras particulares deben ser desangradas en la cruz. Su cruz, mi cruz. Yo tengo la mía, usted es la suya. Ahora, lo otro es, tome su cruz, la palabra cruz, hermanos. Es importante la palabra cruz. La idea de la cruz, en el tiempo en que Jesús se lo dijo a sus discípulos, no era desconocida en Israel, porque el imperio de turno, que era el romano, tenía la cruz como un método, no el único, pero un método de tortura y de ejecución para personas que se oponían a la autoridad imperial. Así que era un método de ejecución conocido. Así que cuando Cristo le dijo, tome su cruz, los discípulos entendieron claramente la doble idea que la palabra cruz comunica. Primero, juicio máximo. La palabra cruz comunica la idea de juicio máximo. Era un tipo de ejecución, pero no cualquier tipo de ejecución. Era extremo, reservado para criminales que habían levantado su mano contra el Estado. Juicio máximo, pero también vergüenza máxima. Juicio máximo, vergüenza máxima. Tome su cruz, entonces. Los discípulos lo entendieron como: hay que llevar al yo a la pena máxima, pero también hay que sufrir la máxima vergüenza, el máximo reproche, el máximo dolor. La persona crucificada vivía una ignominia inigualable, desnuda, a la vista de todos, sin poder defenderse, sin poder voltear su cara, todo mundo viendo ese espectáculo. El sufrimiento genuino del creyente se nota en el mundo, y se nota porque los demás se burlan, porque los demás rechazan, menosprecian, y eso es lo que el Señor Jesús dice que es un discípulo. O sea que generalmente la marca de un discípulo es que vive en ignominia en el mundo. Cuando uno que se llama discípulo de Cristo es también aceptado en todos los círculos, en el sentido de que va y viene muy bien, no se distingue mucho del impío, no ha tomado su cruz. Porque cuando se toma la cruz, el yo está siendo llevado a su pena máxima y a su ignominia máxima. Pero si en tu entorno y en el mío los impíos siempre nos dan de palmadas en la espalda, no están viendo la diferencia, hablamos como ellos, vestimos como ellos, hablamos como ellos, violamos los roles del hogar como ellos, entonces todo está bien. Pero intente usted vivir crónicamente como el Señor demanda, a ver si no le va a traer a usted dolor y sufrimiento, a ver si no va a empezar su corazón a luchar y a dar pataletas de ahogado para salir a flote y salvarse, ahogándote a ti en Cristo. Empieza a asumir la palabra con seriedad, allí donde tú estás luchando, a ver si no sufres de dolor en la batalla. La obediencia es costosa y duele, pero es mejor sufrir obedeciendo a Cristo que sufrir pecando, hermanos. Así que, amados, la cruz comunica juicio máximo, pero también vergüenza máxima, rechazo máximo, maltrato máximo, persecución máxima, muerte máxima. No satisfacer los deseos de la carne duele. Y duele más cuando aspectos de nuestra personalidad tienen que ser desechados. Siempre ha habido sido así, pero esto no concuerda con el señorío de Cristo. Eso duele desarraigarlo. Siempre me he vestido así, pero esto no concuerda con el señorío de Cristo. ¡Pah! Duele. En mi hogar siempre pensé en esto,
Y siempre quise ser así, pero esto no va con el señorío de Cristo. Duele. Porque la cruz significa ignominia máxima, sufrir por Él. Así que, hermanos, si ustedes y yo sabemos que los amigos con los que estamos compartiendo nos están influenciando en contra del señorío de Cristo, toma tu cruz y sabes qué hacer. Si tú sabes que la manera de vestir está en contra del señorío de Cristo, toma tu cruz y vístete en ignominia. Si tú sabes que tu enojo no te deja reconocer el señorío de Cristo, toma tu cruz y cálmate. Si tú sabes que tu pereza no va con el señorío de Cristo, toma tu cruz, madruga. Sé diligente. Si tú sabes que ese anhelo que tienes, insatisfecho, no cumplido, te está alejando de Cristo, toma tu cruz y empieza a soñar con la segunda venida de Cristo. Si tú sabes que esa serie de televisión está aumentando tu lascivia y tu lujuria, toma tu cruz y déjala de ver por más buena que esté. Ese es el costo del discipulado. El Señor nunca dijo, van a estar bien, contentos. No. Tome su cruz, lleven su yo al juicio máximo y asuman la ignominia de la cruz, la máxima. El máximo dolor, el máximo rechazo. Amados, cada uno de nosotros necesitamos reflexionar con seriedad y con tiempo hoy. ¿Cuáles son esas cosas que debemos clavar en la cruz? De nuestra personalidad, de nuestros hábitos. Cada hombre tiene una cruz que tomar y una ignominia que llevar por causa de Cristo. Pero también quien lleva la cruz de Cristo hallará consuelo sobrenatural, gozo sobrenatural, deleite en Cristo sobrenatural, como nunca se había hallado caminando con el yo. El yo es una desgracia triste de todos los días, hermanos. Y también dice, tome su cruz cada cuánto, cada día. No dice en enero para comenzar el año. En enero somos buenos para hacer buenos propósitos. No dice de enero a noviembre, excepto en Navidad. No dice todos los días, excepto en vacaciones. O no dice solo los domingos, el día del Señor. Dice cada día. Y leo entre líneas. Cada día, muchas veces al día, todos los días de la vida. Hay un punto interesante en Filipenses 3:8. Acompáñenme. Filipenses capítulo 3, versículo 8. La carta a los Filipenses probablemente fue escrita aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y la conversión de Pablo aproximadamente ocurrió en el 35 después de Cristo. Pregunto, si estas fechas son así, entre su conversión y la epístola a los Filipenses, ¿cuántos años pasaron? 25, ¿verdad? 25 años. Ahora leamos lo que Pablo escribió después de 25 años de conocer al Señor. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, 25 años en el Evangelio y todavía Pablo tiene que escribir, y aún hoy, después de 25 años,
Tengo que estimar lo mío como pérdida para obtener más de Cristo. ¿Cuántos años usted y yo llevamos en el Evangelio? Cada uno sabe. A lo mejor habrá aquí algún hermano que lleve el tiempo que estamos mencionando de Pablo cuando escribió Filipenses, 25 años. 25 años, y Pablo todavía reconoce que aún ese día en que escribió la epístola tenía que considerar cosas como ¿qué? Como pérdida para ganar a Cristo. Y ustedes y yo, tal vez la mayoría de los que estamos aquí, no alcanzamos los 25 años en el Evangelio. ¿Podemos decir lo mismo que Pablo? Aún hoy, después de 5 años, después de 1 año, después de 10 años en el Evangelio, aún hoy sigo dando la batalla. Aún hoy tengo que morir a mí mismo. Pues habían pasado 25 años en la vida de Pablo y todavía el pobre apóstol tiene que luchar contra su yo. Y todavía tiene que estimar cosas como pérdida para ganar más de Cristo. Así que hermanos, esto es cada día. Muchas veces al día, todos los días de la vida. Amados, las victorias espirituales de ayer nos sirven para hoy. Y no entender eso nos ha traído ruina espiritual. Les voy a decir por qué. Es la experiencia de muchos y la mía también. Un día, uno tiene victoria espiritual sobre un aspecto de los hábitos pecaminosos, sobre un aspecto de la personalidad. Uno tiene victoria. Y como uno tiene la victoria, uno se goza, ¿verdad? Pero uno cree que ese gozo va con uno a la cama y duerme con uno y se despierta con uno. Usted se despierta y el gozo se esfumó. Fue para el día la victoria. Al otro día a usted le toca coger su cruz otra vez y decir, yo no te conozco. Te desconozco en absoluto. No me importunes, no me hables, no te conozco, no tengo que ver nada contigo, estoy con Cristo. En la famosa obra de Jean Bunyan, en El progreso del peregrino, cuando Cristiano recién ha obtenido su armamento, la armadura cristiana, se encuentra con Napoleón, Satanás. Y Satanás le dice a Cristiano, vuelve a mis tierras porque tú eres de allá. La respuesta de Cristiano es magnífica. No puedo, Napoleón, he hecho un pacto con Cristo. Eso es lo que tenemos que decir nosotros cada día de nuestras vidas, hermanos. Porque el Señor lo dijo, cada día. Y por último, hermanos, verso 23 dice, así que, primero, el yo como oponente de Cristo debe ser negado. Segundo, el yo como oponente de Cristo debe ser crucificado cada día. Y tercero y último, el yo como oponente de Cristo debe ser dejado atrás. Dejado atrás. Negado, propósito interno, crucificado, acciones prácticas externas. Y la consecuencia natural debe ser dejado atrás. Eso es lo que está implicado en la palabra sígame. ¿Por qué? Porque la palabra sígame, hermanos, procede de un vocablo griego que significa ir por el mismo camino de. Ir por el mismo camino de. Sígame es, vengan por mi mismo camino. Lo que implica que el Señor Jesús está diciendo que aunque pudieran haber muchos caminos, solo uno es el de Él. Y que sus discípulos están en el de Él. Por eso el vocablo griego que se usó acá es magnífico. Es caminar por el mismo camino o ser compañero de camino. Hay personas que creen que pueden seguir a Cristo desde el camino de al lado, donde está el yo. Hay personas que creen que pueden seguir a Cristo caminando por el camino ancho. Así que, hermanos, eso de sígame se refuerza en el verso 23 por la expresión
si alguno quiere venir en pos de mí. En pos de mí, ¿qué significa? ¿Adelante o atrás? Pos. ¿Atrás o adelante? En pos de mí. En pro de mí es adelante. En pos de mí es atrás. Cuando decimos alguien está en pro de mí, estamos diciendo él va adelante favoreciéndome. En pos de mí es atrás. Hermanos, Él no quiere que vayamos adelante de Él. Él quiere que vayamos atrás de Él. Eso parece lógico y no lo es. No es tan obvio, hermanos. Porque ir delante de Cristo es caminar en la vida cristiana. Nadie me va guiando. ¿Quién me va guiando? Yo. Voy delante y de cuando en cuando miro hacia atrás para ver a Cristo, pero luego otra vez vuelvo a mirar. Eso es ir delante de Cristo. Voy avanzando en mi yo y de repente hay días que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Días de problemas, de dificultades. Entonces volteamos a mirar y ya está Cristo. Pasó el problema, otra vez, vamos. Necesitamos a Cristo y vamos para atrás. Ese no es el discipulado, ¿verdad? Vamos adelante de Cristo y yo voy haciendo aquí mi voluntad. Me he visto cómo se me da la gana. Pero miro atrás para otras cosas. Señor Jesús, ayúdame, mira que me ofendieron, me siento mal. Voy aquí. Hago lo que quiera en mi hogar. No quiero ver a Cristo porque si lo veo ya sé qué me toca hacer. Entonces, mejor voy solito. Pero si me presenta un problema, entonces miro para atrás. Ahí sí. Eso no es discipulado. Discipulado es, me voy para atrás, Cristo va adelante, donde Él pisa, yo piso. Se movió a la izquierda, voy a la izquierda. Se movió a la derecha, voy a la derecha. Se detuvo, me detuvo. Avanza, avanzo. Eso es discipulado. No es yo ir adelante y Él en pos de mí para hacer que Él pise en mis huellas. Yo piso en sus huellas porque son santas, perfectas, aunque me duelan, no me gustan, pero son las suyas, por ahí me va guiando, por ahí camino. Eso es discipulado y eso duele, y como Cristo sabía que dolía, antes nos advirtió, primero niégate a ti mismo, toma tu cruz y mira, te va a ser fácil venir. Así que hermanos, si el yo no está mortificado, jamás seguirá a Cristo. El yo es un oponente terrible bajo la piel de un cristiano. Culminando, una pregunta importante, hermanos. ¿Vamos en pro de Cristo o en pos de Cristo? ¿Vamos allá delante de Cristo como si Él tuviera que aprender algo de nosotros? Como si no nos entendiera de pronto. Es que el Señor no me entiende, es que no entiende mis necesidades. ¿Quién tiene que entender a quién? Nosotros debemos entenderlo a Él, no Él a nosotros. ¿Cuál es ese camino de Cristo por el cual Él dijo, síganme? El de la negación, el del sacrificio, el de la crucifixión. Es desangrar nuestro yo en sus hábitos pecaminosos, en su personalidad y aún en esas cosas buenas de nuestra vida que se están oponiendo a Cristo y levantándose contra su señorío, constituyendo un tropiezo en nuestra vida cristiana. Hermanos, seguir a Cristo no equivale a asistir a una iglesia. No equivale a asistir a una iglesia sana. No equivale a saber himnos. No equivale a haber leído los clásicos de la teología. Seguir a Cristo no equivale a haber escuchado a los grandes maestros bíblicos. Seguir a Cristo no equivale a ser conocedor de los temas doctrinales más polémicos. Seguir a Cristo tampoco equivale, hermanos, a la capacidad de ganar debates bíblicos. Seguir a Cristo no equivale a saberse todas las respuestas de las preguntas bíblicas o escribir con precisión y profundidad teológica.
Seguir a Cristo equivale a someterse dolorosamente a Él. Someterse por completo al señorío de Cristo, gústeme o no. Confiar solamente en sus recursos, así me toca esperar y ser paciente. Y eso no es posible sin morir al yo, al sumario de nuestros hábitos pecaminosos, al acervo de nuestra personalidad rebelde opuesta al señorío de Cristo y aún, ya lo decíamos, a esas buenas cosas legítimas que por algún tiempo nos desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, y solo entonces, hermanos, nos hallaremos en el camino de Cristo, detrás de Él, siguiendo sus pisadas, aprendiendo a ser verdaderos discípulos suyos, obedientes, sin reservas, confiando en sus recursos y anhelando su vida. Hermanos, comenzar con Cristo es ahí mismo finalizar con el yo. Tengámoslo presente. Comenzar con Cristo ahí mismo es finalizar con el yo. Y si no, no es discipulado. Alguien escribió: crecer en gracia es crecer hacia abajo. ¿Cómo así? Crecer en gracia es crecer hacia abajo. Es formar una estima más baja de nosotros mismos. Eso es crecer en gracia, es ir hacia abajo en nosotros. Amigo, que estás hoy aquí o que nos ves, hoy detestas la cruz de Cristo. Hoy detestas la cruz de Cristo por hacer tu voluntad. Mañana Cristo te va a detestar a ti. Hoy niegas la cruz de Cristo. Cristo te negará a ti mañana. Hoy quieres salvar tu vida. Bien. No quieres los reproches de la cruz. Bien. Mañana la perderás eternamente. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermano, tú que eres creyente, toma hoy tu cruz y camina por el camino que te trazó Cristo y está acá y es muy claro. Lleva ahora a tus espaldas la pena de no ser tú mismo. Lleva el dolor de no satisfacer tus deseos corruptos a los que has estado habituado estos últimos años o meses. Lleva la ignominia de que te rechacen, maltraten o importunen por desear ser como Cristo. Lleva la carga, hermano, de dejar las amistades y compañías que te alejan de tu Señor para poder estar más cerca de tu Señor. Camina con la ignominia, camina con la vergüenza de que la sociedad te juzgue porque cumples el rol bíblico en tu hogar. Pero podemos asegurar hoy que si llevamos esta nuestra cruz, hallaremos consuelo, gozo, delicia, deleite en el Señor, en esta tierra, hasta que estemos finalmente con nuestro Señor y Salvador, y entonces toda lágrima de nuestro sufrimiento será enjugada por Él. Oremos. Señor, encomendados a ti, Padre, como iglesia, te suplicamos la gracia para que cada uno de nosotros podamos culminar la carrera de la vida cristiana desangrados, con la marca de tu verdadera gracia en un discípulo. Y Señor, rogamos que los que entre nosotros aún no toman la cruz, tal vez no son creyentes, Señor, sálvalos y derrama hoy convencimiento para que en tu muerte hallen vida, vida eterna, para que en la muerte de tu Hijo hallen consuelo eterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.